El presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump se reunirán la próxima semana en Alemania. El presidente Peña aseguró que la Alianza del Pacífico se puede fortalecer. De ir a una nueva versión de la Alianza del Pacífico, llevarlo a otro nivel muy potente para generar mayores oportunidades. Rescatan a capitaninos con lanchas por las intensas lluvias. Santiago Nieto dice que corresponde al INE sancionar al PRI por el desvío de recursos del gobierno de Chihuahua. Ellos puedan ir complementando su investigación y llegan a la conclusión que tenga que llevar el INE. Fueron detenidos en Puebla los presuntos asesinos de un mando y 2 agentes de la Policía Federal en Veracruz. En Tamaulipas capturan a los presuntos asesinos de la activista Miriam Rodríguez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hará público el expediente de la masacre en San Fernando, Tamaulipas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presenta los nuevos planes y programas de estudio. Nombran a Eduardo Abel Peñalosa como nuevo rector general de la UAM. Alemania aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entra en vigor el veto migratorio de Donald Trump que prohíbe la entrada a Estados Unidos a personas de origen musulmán. El Fondo de Cultura Económica anuncia sus novedades editoriales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento, la temperatura 15 grados centígrados en la capital del país. Y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, y especialmente los viernes. Saludo con gusto a Omar Cepeda. Omar. Hola, ¿qué tal, Pati? Es un placer saludarte. Así es, viernes, cerramos semana, cerramos mes y estamos listos para informarles durante la próxima hora y media. Es un placer saludarlos esta mañana, aún lluviosa, alguna llovizna cae en algunos puntos de la Ciudad de México. Antes, permítame saludar a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos con ustedes. Son las 6:32, estamos listos. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Donald Trump, se van a reunir la próxima semana en el marco de la cumbre de líderes del G20 en Alemania, donde ambos van a participar el 7 y 8 de julio próximos. Esto lo confirmó tanto la Cancillería de nuestro país como la Casa Blanca. Además, el gobierno estadounidense corroboró que Trump se encontrará con el presidente Vladimir Putin. Antes, el presidente Peña visitará Francia, donde se va a reunir con el presidente Emmanuel Macron. Y ante el anuncio de la reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump, el canciller Luis Videgaray aseguró que este encuentro representa un avance en la relación bilateral. Adelantó que los mandatarios revisarán los distintos aspectos de la relación y que en los próximos días se dará a conocer la agenda específica. Seguramente será una reunión en la que se revisarán los distintos aspectos de la relación, lo que estamos trabajando. La agenda todavía no está definida y la daremos a conocer en su oportunidad, pero creo que es un signo positivo del avance de la relación. El presidente Peña Nieto está en Cali, en Colombia, para participar en la 12ª cumbre de la Alianza del Pacífico. Luego de su arribo, el presidente participó en la clausura de un encuentro empresarial junto con sus homólogos Pedro Pablo Kuczynski de Perú, Michelle Bachelet de Chile y Juan Manuel Santos de Colombia. Dijo que la alianza está en posibilidad de ir más allá de lo logrado. De ir a una nueva versión de la Alianza del Pacífico, llevarlo a otro nivel muy potente para generar mayores oportunidades empresariales, y no solo empresariales, sino oportunidades para las sociedades de los 4 países miembros de esta Alianza del Pacífico. Destacó que un objetivo fundamental que busca la alianza es precisamente la inclusión. No puede ser algo que solo sea para beneficio de unos cuantos en nuestras sociedades o de las grandes empresas o de las medianas empresas que tienen con mayores capacidades económicas, sino realmente lograr que este andamiaje jurídico que representa la Alianza del Pacífico sirva a cualquier miembro de nuestras sociedades, a cualquier emprendedor.
Hoy los presidentes van a tener un encuentro privado, van a inaugurar la sesión plenaria de la cumbre, se reunirán con los integrantes del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y después van a ofrecer un mensaje a los medios de comunicación sobre los resultados de esta cumbre. El presidente Peña Nieto va a regresar a la Ciudad de México esta misma noche. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con su homólogo de Nueva Zelanda, Gerry Brownlee. Ambos cancilleres destacaron los logros y retos de la integración económica transpacífica. Asimismo, abordaron los temas como los esquemas de cooperación en los sectores de agricultura, ganadería, educación, la promoción del comercio y la inversión. A este encuentro también asistieron los secretarios de Hacienda José Antonio Meade y de Economía Ildefonso Guajardo. Ellos participan en la cumbre de ministros de la Alianza del Pacífico y en el cuarto encuentro empresarial. Meade destacó las fortalezas de Chile, Colombia, México y Perú, que son los 4 países que conforman este mecanismo. Dijo que nuestras economías son competitivas y con un gran potencial de crecimiento. Cuando uno voltea a ver a los países de la Alianza, los resultados son bastante interesantes. Son países que en promedio están creciendo casi 3 veces lo que el promedio latinoamericano. Los países de la Alianza crecen en promedio 3.3 contra un promedio de 1.2 en ausencia de la Alianza. Son países cuyas exportaciones han venido creciendo en los últimos 6 años a una tasa superior al 2% en un mundo en donde el comercio no está creciendo. Ildefonso Guajardo habló sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su renegociación que va a iniciar en agosto. Y es que, Patricia, ¿cuánto representa las economías de estos países juntos de la Alianza del Pacífico? Sería la 8ª economía del mundo en su conjunto. De ahí la importancia de este acuerdo, de que se consolide y que por supuesto trascienda en sus alianzas. En otros asuntos, la Secretaría de Hacienda informó que 70% de los más de 321,000 millones de pesos que otorgó el Banco de México al gobierno federal por concepto de remanente será utilizado para reducir la deuda pública. Este recurso se usará para reducir el endeudamiento interno por 5,620 millones de pesos durante el tercer trimestre del año y disminuir el externo por un monto equivalente a 74,480 millones de pesos en 2017 y aún quedarán por utilizar 105,057 millones de pesos. Thomas Gibson, presidente del Instituto Americano del Hierro y el Acero, consideró que el TLC debe modernizarse en beneficio de los 3 países. Al participar en las audiencias públicas previas a la renegociación del Telecán, el magnate propuso endurecer las reglas de origen y elevar los requisitos de contenido regional para incentivar la inversión y generar más empleos. Calificó al TLC como el más importante para la industria siderúrgica de su país, ya que desde que entró en vigor se han triplicado las exportaciones, especialmente a México y a Canadá. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró el acuerdo azucarero alcanzado entre nuestros países. A través de su cuenta de Twitter publicó que este convenio es bueno para ambas naciones y que la falta de alianzas en la materia perjudicó durante muchos años a la Unión Americana. En este acuerdo, las autoridades mexicanas aceptaron reducir las exportaciones de azúcar refinada y los estadounidenses suspenderán una investigación por competencia desleal en el comercio del endulzante. La Secretaría de Obras y Servicios reanudó los trabajos de construcción de la línea 7 del Metrobús. Esto luego de que un juez de distrito en materia administrativa levantara la suspensión de la obra que atravesará todo Paseo de la Reforma. El consejero jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados, dijo que aún se tiene pendiente una audiencia para el 4 de julio en la que se va a dar a conocer la resolución final de este caso, el de seguir con la construcción del Metrobús por el histórico Paseo de la Reforma. Y mientras se daba esta resolución, nuevamente volvió a llover en la Ciudad de México y las precipitaciones dejaron afectaciones y caos vial en la capital. La Ciudad de México padeció su segundo día de inundaciones. La intensa lluvia registrada este jueves afectó el norte y oriente de la capital del país. Las principales delegaciones afectadas fueron Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza e Iztacalco. En la zona de Indios Verdes, justo en el paradero del sistema de transporte colectivo Metro, decenas de vehículos quedaron varados en medio del agua y tuvieron que ser auxiliados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y bomberos, quienes con lancha ayudaban a trasladar a la gente.
En el circuito interior cerca del Metro Oceanía, el agua se coló a decenas de hogares. Esta es una de las unidades habitacionales ubicada en la colonia Aquiles Cerdán, en la delegación Venustiano Carranza. Resultó afectada por estas intensas lluvias que se presentaron esta tarde en la Ciudad de México. Todo ya no sirve. El mueble, mira. Aquí es la recámara, pero aquí era, que es donde, hasta dónde llega el agua. Los muebles se echan a perder, las infecciones, todo lo que adquiere uno ahí. Algunos automovilistas no pudieron llegar a tiempo a su destino. Como llueve tan fuerte, se moja el motor. La camioneta, pues sí, es el transporte de la chamba. Y si no prende, ¿qué hago mañana? En avenidas como Insurgentes, Calzada Ticomán y Martín Carrera se registraron encharcamientos importantes y otros menores en al menos 35 calles de la capital. El metro también registró complicaciones derivado de las lluvias, como un cortocircuito en la estación Insurgentes. Protección Civil reportó la caída de árboles en 6 localidades. Para México al Día, Antonio López. De acuerdo con el periódico Milenio, el software Pegasus, presuntamente utilizado para espiar a periodistas y activistas sociales, fue adquirido por el ex procurador Jesús Murillo Caram y implementado por Arely Gómez. Al respecto, la actual titular de la Función Pública dijo que el uso de Pegasus fue legal y que no fue utilizado para otros fines diferentes a los que fue adquirido. Aclaró que el uso de estas herramientas se encuentra en el marco de la ley para combatir la delincuencia organizada y el crimen. Y elementos de la Policía Federal detuvieron en Puebla a un grupo de personas, dentro del cual presumiblemente se encontraban los responsables directos del homicidio del coordinador estatal de la Policía Federal en Veracruz y de otro elemento de la misma corporación. El pasado sábado, un comando armado atacó a los elementos federales cuando se encontraban en un restaurante en el municipio de La Antigua. La Secretaría de Gobernación dijo que tan pronto se defina la situación jurídica de los detenidos, se proporcionará más información. Autoridades de Tamaulipas detuvieron a Alfredo Misael N. y Edwin Alain N., 2 de los 4 involucrados en el asesinato de la activista Miriam Rodríguez el 10 de mayo en el municipio de San Fernando, allá en Tamaulipas. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas aseguró que los aprehendidos son los autores materiales del asesinato. Por otra parte, informó que los capturados no tienen ninguna relación con los sujetos que secuestraron a la hija de la activista en 2014. Bueno, las autoridades ofrecen una recompensa de $1 millón a quien dé información para capturar a los otros responsables identificados como Juan Manuel N. y Eric Leonel N. Lo importante es ver el móvil de esta gran activista allá en Tamaulipas, porque buscando a su hija encontró a los culpables, los llevó a la cárcel, estos se fugaron y ahora las autoridades dicen que los detenidos y los que la mataron nada tienen que ver con el caso de su hija. Eso en Tamaulipas. Muy cerca de ahí, un juez de San Antonio, Texas, condenó a 7 cadenas perpetuas a Marciano Millán Vázquez, alias El Chano, líder del cártel de los Zetas en Piedras Negras, Coahuila. Fue encontrado culpable de la muerte de 300 personas y de pagar sobornos a funcionarios de Coahuila desde 2005 hasta 2011 para realizar sus actividades delictivas. Y no solo eso, también fue sentenciado por distribución de drogas, posesión de armas y uso de menores para el narcotráfico. La Fiscalía de Estados Unidos informó que Lucero Sánchez, la Chapo diputada, intentó huir de los agentes que la detuvieron el 21 de junio cuando trataba de ingresar a los Estados Unidos. La Fiscalía relató durante la primera audiencia que los agentes de inmigración tuvieron que prácticamente taclearle, así utilizaron ese término, ya que trató de escapar por las escaleras que conectan el cruce fronterizo entre San Diego y Tijuana. Ante esta situación, la jueza federal Barbara Major comentó que hay causa probable para creer que pudo haber cometido un crimen, por lo que optó por negarle la libertad bajo fianza. La próxima audiencia se va a realizar el 21 de julio en San Diego, California. Cabe destacar que aquí en nuestro país, cuando se le desaforó, pues hubo todo un escándalo mediático. Ella se defendió y allá en los Estados Unidos, por tener ciertos antecedentes, de inmediato fue aprehendida. Es la diferencia, ni modo.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció que el asesinato de 72 migrantes ocurrido en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 debe calificarse como violaciones graves a los derechos humanos, con lo que podrá hacer público el expediente. Esto después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenara reclasificar los hechos para entregar el expediente a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que en principio la habían negado. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, pidió a los gobiernos estatales y federales fortalecer las políticas sociales para prevenir el trabajo infantil. Recordó que, de acuerdo con cifras de la UNAM, cerca de 3.6 millones de niños y adolescentes trabajan y están expuestos a condiciones de vulnerabilidad. Exijamos de las autoridades políticas públicas efectivas para que las y los menores de edad estén en las aulas y no en las parcelas, para que la satisfacción de necesidades económicas inmediatas de las familias deje de ser la causa que cancele la posibilidad de un mejor futuro a nuestra infancia y adolescencia, al forzarlos a abandonar la escuela por necesidad de un trabajo. El pasado martes, un juez vinculó a proceso a 3 exfuncionarios de la administración de César Duarte, usted lo recordará perfectamente bien como el exgobernador de Coahuila, esto por desviar 14 millones de pesos para el PRI estatal. Al respecto, el titular de la Fiscalía de Chihuahua, perdóneme usted, a pesar de ello, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Neto, dijo que le corresponde al Instituto Nacional Electoral analizar si el revolucionario institucional debe tener algún castigo. Hemos estado en coordinación con la Unidad Técnica de Fiscalización para desarrollar las investigaciones. Inclusive nosotros hemos aportado elementos que han sido requeridos por el INE para que ellos puedan ir complementando su investigación y lleguen a la conclusión que tenga que llevar el INE. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el instituto está suficientemente consolidado para enfrentar el desafío de las elecciones del 2018. Sin embargo, dijo que eso no basta. Agregó que se tiene que trabajar sobre todo en esto que es muy importante, reconstruir la confianza ciudadana. Los ciudadanos no confían desafortunadamente en algunas instituciones. Dijo que nunca antes en la historia, escuche usted esto, la desconfianza respecto de las instituciones del Estado había alcanzado los niveles que tiene hoy. Esto lo dijo Lorenzo Córdoba, presidente del INE, presidente consejero del INE. Vamos a una pausa. Está usted viendo México al Día. En información internacional, en los Estados Unidos comenzó a implementarse a partir de ayer y de manera parcial el veto migratorio del presidente Donald Trump. Cabe recordar que este contempla nuevos criterios para los solicitantes de visados en países como Siria, Sudán, Somalia, Libia, Irán y Yemen. Ahora deberán demostrar que tienen un familiar cercano viviendo en los Estados Unidos, es decir, un padre, un hermano, un cónyuge o hijo natural o político. De acuerdo con las autoridades, los abuelos y tíos no representan un vínculo familiar cercano. Si no es el caso, deberán acreditar relaciones de negocios. Estas medidas también aplicarán con algunas excepciones a refugiados de esos países que esperan su admisión a la Unión Americana. También en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un paquete de medidas antiinmigrantes. Se trata de 2 proyectos de ley que endurecen los castigos contra los indocumentados reincidentes, corta fondos a las llamadas ciudades santuario y autoriza la contratación de 12.500 agentes federales de inmigración armados. Este paquete ahora tendrá que ser aprobado en la Cámara Alta de los Estados Unidos. Otra vez Donald Trump en la polémica, y es que pues volvió a tuitear de una manera exabrupta, compleja de entender y bueno, pues con muchas críticas a nivel nacional, incluso por parte de sus republicanos. Y es que
publicó en su cuenta de Twitter un insulto a los comunicadores Joe Scarborough y Mika Brzezinski, presentadores del programa Joe Morning de la cadena MSNBC, un programa que lo ha criticado severamente. El mandatario atacó en especial a Brzezinski y la llamó a esta mujer loca de bajo coeficiente intelectual. Además relató que la presentadora sangraba después de un lifting facial en fin de año cuando visitó una de las residencias de Trump. Al respecto, demócratas y republicanos han externado su molestia con el presidente pidiéndole que se disculpe por sus comentarios y señalándolo de sexista. No, pero además de sexista, estúpidos. Pero como decía el filósofo Zizek, que ya del que nos va a hablar Javier Aranda seguramente en alguna de sus intervenciones, ¿cómo estarán las cosas que después de Trump todos extrañan a George Bush hijo? Imagínate. Imagínense ustedes, pues hay una pequeña muestra del nivel que tiene el señor Donald Trump. Bueno, la canciller de Alemania, Angela Merkel, arremetió contra el presidente de los Estados Unidos. Sin mencionarlo directamente, hizo declaraciones negativas en contra de algunas de las políticas de Trump. Todo esto de cara a la reunión del G20 que se va a realizar el 7 y el 8 de julio en Hamburgo, Alemania. Algunos estados reaccionan a las preocupaciones con llamados al aislamiento y restricciones comerciales. Pero estoy convencida de que el proteccionismo no puede ser una solución. Es perjudicial para todos los involucrados y por lo tanto necesitamos mercados libres. Reiteró Angela Merkel que el cambio climático es una realidad, que así lo demuestran datos científicos, no suposiciones. Aseguró que el Acuerdo de París es irreversible y no es negociable. Y 2 días después de que la canciller alemana Angela Merkel dijera que las parejas homosexuales y las heterosexuales eran igual de valiosas y admitía que se había visto obligada a reflexionar sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el Parlamento alemán legalizó el matrimonio homosexual. Luego de una sesión calificada de histórica, el matrimonio para todos se aprobó con 393 votos a favor y 226 en contra, entre ellos el de la canciller Angela Merkel. La canciller también calificó el debate sobre el matrimonio homosexual de emocional y esperó que con su legalización se haya generado mayor paz social y unidad en el país. La canciller de Alemania y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijeron que en la próxima reunión de los líderes del G20 van a reiterar su apuesta por el Acuerdo de París como instrumento para combatir al cambio climático pese a la salida de Estados Unidos. Merkel destacó que Europa debe mantenerse firme en la lucha contra el cambio climático, especialmente tras la decisión de Estados Unidos, porque eso envía un mensaje muy importante a los países en vías de desarrollo. Por su parte, Emmanuel Macron calificó el calentamiento global como uno de los grandes temas que debe de tocar el G20, porque es un reto, dice, sin precedentes y que además acarrea serios riesgos. Uno de los jefes de la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico en la ciudad siria de Raqqa. El clérigo Ohad ol-Eslam afirmó que el máximo líder yihadista había muerto en un ataque de las fuerzas aéreas de Rusia en mayo pasado. Recordemos que este terrorista, al-Baghdadi, fue conocido a nivel internacional por declarar el califato en Siria e Irak en 2014. En nuestro continente, la Cámara de Diputados de Brasil recibió la acusación de corrupción contra el presidente Michel Temer, dando inicio al proceso que decidirá si el caso avanza o no a la Suprema Corte. Y es que para que el caso llegue al Supremo Tribunal Federal de Brasil, debe ser apoyado por un mínimo de 342 de los 513 diputados brasileños, es decir, 2/3 de la Cámara. Afortunadamente para el mandatario, su partido tiene una amplia mayoría dentro del Congreso. Sin embargo, varios diputados de su mismo partido están a favor de llevarlo a juicio, por lo que, ni aún con la mayoría, hay un panorama claro para Michel Temer. Ayer le informamos que el encargado de las finanzas del Vaticano y máximo responsable de la Iglesia Católica de Australia, el cardenal George Pell, fue acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad. Esto durante su etapa como sacerdote a finales de los años 70 y también cuando fue arzobispo de Melbourne entre 1996 y 2001. El cardenal negó las acusaciones y se dijo dispuesto a viajar a Australia para aclarar la situación. De hecho, fue citado a comparecer en Melbourne el próximo 18 de julio.
Soy inocente de estos cargos. Son falsos. La idea del abuso sexual es un horror para mí. De regreso a nuestro país, la Secretaría de Educación Pública presentó los nuevos planes y programas de estudio para el ciclo escolar 2018-2019, que es cuando entrará en vigor el nuevo modelo educativo. Los nuevos planes y programas de estudios, aprendizajes clave para la educación integral, por primera vez incluyen las habilidades socioemocionales. Hacen un énfasis muy importante en los temas académicos, en las disciplinas que tienen que aprender los niños, centralmente, y ahorita hablaré de ello, en el lenguaje, en las matemáticas y en el conocimiento del mundo social y natural, pero que la educación va más allá de ello. Y por eso también en estos planes y programas es tan importante el desarrollo personal. Serán 5 puntos clave de estos nuevos planes y programas. Aprendizaje profundo, es decir, aprender a aprender. Educación integral, con énfasis en temas académicos como el lenguaje, matemáticas, educación física, ciencias y artes. Autonomía curricular, es decir, las escuelas definirán 20% de estos planes a disciplinas acordes a las necesidades de cada región, como talleres de lectura, ajedrez y robótica. Mayor articulación y seguimiento entre cada nivel escolar y equidad e inclusión en todos los centros educativos del país. Se requiere también, y lo decía hace un momento el maestro Juan Díaz, un énfasis muy especial en las mexicanas y los mexicanos más rezagados, quienes menos tienen. Con esta nueva pedagogía se elaborarán materiales educativos y nuevos libros de texto, así como la recuperación del libro para el maestro. Nos interesa es que los niños y las niñas puedan tener un aprendizaje profundo y completo de lo esencial, de los aprendizajes clave, los que les van a servir para toda la vida y a lo largo de la vida y les van a permitir aprender a aprender, pero además aprender a lo largo de la vida. Los planes y programas de estudio se aplicarán en 2 fases. La primera entrará en el ciclo escolar 2018-2019 con los cambios en educación preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Y en el ciclo 2019-2020 de tercero a sexto de primaria y segundo y tercero de secundaria. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro resumen y regresamos en México al Día. Los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump se reunirán en la cumbre del G20 en Alemania la próxima semana. De ir a una nueva versión de la Alianza del Pacífico, llevarlo a otro nivel muy potente para generar mayores oportunidades. Asegura el presidente Enrique Peña Nieto que la Alianza del Pacífico se puede fortalecer aún más. Hacen un énfasis muy importante en los temas académicos, en las disciplinas que tienen que aprender los niños. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó los nuevos planes y programas de estudio para el ciclo escolar 2018-2019. Detienen en Puebla a los presuntos asesinos de un mando y 2 agentes de la Policía Federal en Veracruz. También capturan en Tamaulipas a los presuntos asesinos de la activista Miriam Rodríguez. Continúan las lluvias en la Ciudad de México, generando más inundaciones y afectaciones a la capital. Entró en vigor el veto migratorio de Donald Trump que prohíbe la entrada a Estados Unidos a personas de origen musulmán. Más adelante, la Ciudad de México será sede del Encuentro Nacional de Danza 2017. La selección de México cae 4-1 ante Alemania en las semifinales de la Copa Confederaciones. Y sin duda alguna, China es uno de los países más importantes en estos momentos en materia económica, en materia geopolítica, en materia energética. Por supuesto, tiene un territorio muy importante en Asia, que tiene una influencia definitoria en el mundo. Nos acompaña en el estudio David Hernández López. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, con quien hablaremos de la primera visita oficial de Xi Jinping a Hong Kong.
David, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola. Y es que, Muy buenos días. aunque pareciera un viaje común y corriente, muy cercano, cruzando fronteras, pero realmente China se está moviendo de manera espectacular en todos los rubros, y contigo analizaremos esta visita y pues lo que está representando papel China en el mundo. Gracias por estar con nosotros, David. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Sí, en realidad esta visita no es coincidencia, es una visita especialmente simbólica, y el presidente de China llega a un momento especial a Hong Kong. Mañana, 1 de julio, se festejan 20 años desde que Gran Bretaña o Reino Unido cedió este territorio al gobierno de China. Primero, este es un gran acontecimiento que viene a recalcar la fuerza de China en el territorio. Además, la situación interna en el país está en uno de los momentos, después de la Revolución de los Paraguas de 2014, está en uno de sus momentos más álgidos, por decirlo así. Ahora, como Omar te había comentado, en este momento estamos viendo una mayor fortaleza de China, una mayor actividad hacia el mundo más allá de sus fronteras, y además de hablar de esta visita histórica, porque está mandando un mensaje. Sí. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mensaje que quiere mandar el presidente de China con esta visita a Hong Kong? De fortaleza. Eso es definitivamente lo que China pretende demostrar al mundo, que en este caso el territorio de Hong Kong, que es independiente o autónomo, autónomo es la palabra correcta, pues que está de todas maneras en jurisdicción de China, y que China no lo va a dejar ahí. La sociedad hongkonesa está dividida, por así decirlo, entre los pro gobierno chinos, pro Partido Comunista, y los pro democráticos o de mayor apertura. Es súper importante recalcar los recientes acontecimientos de esta semana, en donde gran parte de los jóvenes que salieron de la revolución de los Paraguas de 2014 se manifiestan en contra de la visita del presidente chino. Estos son encarcelados, otra vez una señal de que el gobierno chino está tomando fuerza en la zona, ¿no? en su territorio. Entonces, sí. Así es, y es que vale la pena destacar que China hace un mes anunció una nueva alianza con varios países del mundo, alrededor de 20 y tantos países, en una nueva ruta de la seda, recordando lo que pasó hace varios siglos, una nueva ruta de seda, por supuesto, comercial, de cooperación, y que involucra hasta Europa, países, por supuesto, asiáticos, y me parece que China está en una nueva estrategia precisamente de aumentar su economía y su influencia en el mundo, algo que no se veía hace apenas un par de décadas. Sí, definitivamente concuerdo con lo mismo. China tiene una posición muchísimo más agresiva. El presidente Xi Jinping ha establecido políticas de mayor agresividad económicas y políticas. Eso es completamente cierto. Vuelvo al tema, creo que esta visita, 20 años después de haber cedido el territorio de Hong Kong al gobierno chino, y en un momento en el que definitivamente no está bien posicionado el gobierno chino en Hong Kong, es simbólico completamente. Además, debemos recordar que en marzo pasado se eligió a través de elecciones no tan democráticas como la sociedad hongkonesa debería quererlo, a la jefa del gobierno de Hong Kong. Esta es definitivamente aliada del propio país, y es nuevamente una política de querer ingresar o permanecer muchísimo más agresivamente en la región. David, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, o la irrupción, podríamos decir así, de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, China está reforzando este liderazgo. ¿El mundo cómo debe ver a China? ¿Como el gran socio comercial exclusivamente, o cómo hay que ver a China? China hay que verlo desde los dos puntos de vista, como un aliado y como un competidor, si es que podemos hablarle así. Sí, definitivamente China está ahí presente, está con una política muchísimo más dura, como decía, económica y políticamente, y pues ya se verá. La verdad es que si el presidente Xi Jinping se va a sentar a la mesa con Donald Trump, se van a sentar a negociar, o definitivamente vamos a tener un enfrentamiento económico.
En este sentido, fíjate que recientemente el embajador de China en nuestro país ya planteó hasta la posibilidad, por ejemplo, de concretar algún acuerdo comercial con China. ¿Qué tan benéfico sería para nuestro país en estos momentos coyunturales? Coyunturales, sí. Es muy, sí, las declaraciones del embajador chino aquí en México hacen referencia a que el gobierno chino tiene la intención de firmar un tratado de libre comercio con México. No es la primera vez que se plantea esto, ya había sido tema de conversaciones desde hace un par de años, pero sí, coyunturalmente es una puerta que se abre una ventana que se abre para México frente a la coyuntura que representa Estados Unidos, agresiva, ¿no?, hacia nosotros. Entonces, definitivamente China podría ser un escape. Pues interesante todo lo que está pasando con este país. Por supuesto que aquí en México al día le daremos seguimiento a todos estos avances, progresos. Viene el G20, la reunión del G20 y por supuesto el presidente Xi Jinping va a ser protagonista como uno de los grandes líderes. Va a estar también Donald Trump, va a estar el presidente de México, el presidente de Francia, Angela Merkel, en fin, los 20 países más poderosos del mundo. Gracias por estar con nosotros, David. Muchas gracias, Muchas gracias. David Hernández López, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado de la República. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a las breves del país. Un menor falleció y al menos 5 más resultaron heridos luego de que la camioneta escolar que los transportaba chocara en el eje 6 sur a la altura de la central de abastos. Los menores que resultaron heridos fueron trasladados en helicóptero al Hospital Pediátrico de Legaria. El cuerpo del menor fallecido fue entregado a sus familiares. Con 27 votos a favor, Javier Castro Ormaechea fue elegido por el Congreso de Tamaulipas como titular de la Fiscalía Especializada en Combate Anticorrupción. Castro Ormaechea se desempeñaba como director general de averiguaciones previas de la PGJ. Las bancadas del PRI y PAN en Nuevo León aprobaron con 37 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones, una reforma a la ley estatal electoral que permitirá la reelección de los alcaldes. Los regidores tendrán que solicitar una licencia sin goce de sueldo 90 días antes de los comicios. La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana nombró a Eduardo Abel Peñalosa Castro como nuevo rector general de la institución. Peñalosa Castro fue fundador de la carrera de Psicología Abierta y a Distancia de la FES Iztacala en la UNAM y rector de la Unidad Coajimalpa de la UAM. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Y nos acompaña aquí en el estudio Guillermo Sánchez, él es presidente de Coros y Orquestas de México, nos va a hablar precisamente de los conciertos, de la temporada de conciertos que ya están por empezar. Y pues es un gusto, ¿no? Porque la música siempre hay que tenerla presente. Sí, maestro. Estamos por culminar. Hemos hecho ya 4, vamos a hacer el próximo 2 de julio 2 últimos conciertos. Ah, los 2 últimos conciertos. Cerramos la temporada número 27. ¿Y cómo nos fue? Muy bien, excelente. Estamos pues con la gran pasión de nuestros niños y jóvenes. Va a haber 600 niños en cada uno de los conciertos, acompañados por músicos de gran prestigio. Entonces, pues vamos a un gran concierto. ¿Cómo se está trabajando con los niños, con estos jóvenes talentos mexicanos? ¿Cómo se les invita y cómo se puede acceder a personas que nos están viendo? Porque luego hay muchas personas, muchos jóvenes, niños que tienen voces privilegiadas, pero que a lo mejor no se les han sabido canalizar de manera oportuna. Pues invitamos muy felizmente a los colegios a que se unan a este gran programa que se hace a través de los 10 meses de trabajo en los colegios y a través de nuestros colegas, los maestros de música, hacemos esta preparación descubriendo grandes talentos, pero también provocando los futuros públicos. Estamos teniendo no solamente coros, está teniendo las orquestas, están integrándose a música clásica, música mexicana, música que compongo para ellos, y pues nos daría mucho gusto que los colegios se integraran con nosotros a este gran trabajo que, bueno, lo sustentan 27 años atrás. Sin duda, maestro. Y en esta época de tantos distractores que tienen los niños y los jóvenes, ¿cómo encauzarlos a un arte tan sublime como es la música?
Pues yo creo que a través de esta pasión y de este compromiso que el niño tiene por naturaleza. Creo que la música debiera acompañarnos desde siempre. Es un ejemplo de vida, es un ejemplo de tocar sentimientos, emociones, pero además nos da un ejemplo de cómo hacer nuestra vida. Nos dediquemos a la música o como futuros públicos también. Claro. Platíquenos de estos conciertos que podremos ver, dónde se van a desarrollar, qué fechas y estos 4 que nos comenta, ¿verdad? Que estos dos últimos conciertos, sí. Estaremos en el Centro Cultural Universitario, en la sala Nezahualcóyotl, nada menos que la mejor sala de Latinoamérica, con 600 familias, localidades agotadas. Quiere decir que es un éxito el poder tener a nuestros niños. Tendremos 2 conciertos distintos. En el primero estaremos trabajando música de Johann Strauss, vamos a hacer valses, vamos a hacer O Fortuna de Carmina Burana, pero también vamos a hacer, por ejemplo, un popurrí de Ray Conniff, música de Bill Haley, y en el segundo haremos el primer movimiento de la Sinfonía 40, El Fantasma de la Ópera. ¡Qué maravilla! Música italiana, cantaremos en francés, cantaremos en castellano antiguo, hermosos los conciertos. Maestro, a mí me gustaría que nos platicara también sobre el papel que deben de tener los profesores de música para poder inculcar, para poder desatar la pasión en los niños y en los jóvenes. Pues creo que es la seducción, que nosotros hagamos que nuestros niños quieran estar, no que tengan que estar. Y creo que el niño tiene la visión para eso. Nuestros maestros de música son muy talentosos. Tenemos en México un gran talento y con estos programas establecidos, pues seguramente será un triunfo. Es el resultado de la música en torno al trabajo en alianza. Ha provocado la excelencia, el trabajo en equipo. Este es nuestro México. Claro, porque México es un país muy musical, con grandes talentos, no solo en la música popular, también en la música clásica. ¿Qué lugar ocupamos en el mundo como un país que promueve la música, que recibe la música, que recibe a grandes directores, pero que también crea grandes directores? Sí, tenemos grandes músicos. Por ejemplo, ahora mismo en este concierto vamos a interpretar a José Pablo Moncayo, que ayer fue su cumpleaños, ¿no? Quiero decir que tenemos grandes músicos ya establecidos y grandes talentos por descubrir. Creo que los niños están en un gran momento y están esperando esta gran oportunidad, no solo la posibilidad. Cada vez que hemos tenido la oportunidad de platicar con usted, le notamos este entusiasmo, esta pasión por la música, maestro. ¿Podemos adquirir esta pasión? ¿La tenemos que traer ya ahí oculta? ¿Alguien nos las tiene que sacar? ¿O cómo es Yo esto? creo que los talentos ya los traemos, ya nacemos con ellos. Y si los dirigimos, pues creo que eso va a funcionar muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Actualmente hay 15,000 niños llevando este método y bueno, los miles de niños que han pasado en estos 27 años. Quiero decir que es algo bien probado y además con un gusto tremendo. Si vieran la emoción, la pasión que se vive en esos momentos, es verdaderamente sensacional. Entonces, de manera general, para estar preparados para el siguiente año, ¿las temporadas de qué mes a qué mes van? ¿Y es una por semana o cómo están La temporada grande, digamos, me sentí torero. Pues sí, lo dijo como si hablara de todos. Pues sí, en el arte, pues hay una analogía, ¿no? Hacemos mayo, junio y julio. Entonces vamos moviendo los conciertos y, por ejemplo, en diciembre tendremos nuestro gran concierto de Navidad. De tal manera que son dos temporadas en las que tienen la gran oportunidad los niños de ser protagonistas de algo muy grande que yo creo que marcará para siempre su vida en algo tan importante. ¿Sigue siendo ahí en la sala Nezahualcóyotl? En la sede de la OFUNAM, en la sala Nezahualcóyotl, y en la sala Olin Yolistri, que es la sede de la Orquesta de la Ciudad de México, ¿no? Grandes salas, ¿no? Tenemos esa fortuna de ser una capital con esta de recintos. Hemos estado en diferentes partes del mundo y bueno, somos afortunados teniendo una sala como la sala Nezahualcóyotl, como la sala Olin Yolistri. Muchísimas gracias, director, presidente de esta asociación, ¿no? Sí, Coros y Orquestas Infantiles de México, y hacemos una gran invitación a que se contacten con nosotros. ¿A dónde? ¿Cómo lo pueden hacer? Yo creo que por Facebook, en Coros y Orquestas Infantiles de México, será un placer atenderles. Por supuesto, y para nosotros es un placer que haya estado con nosotros esta mañana en México al Día. Al contrario. Y hablar de esta maravillosa música. Gracias.
Y bueno, también es viernes en corto, en punto de las 8:30 de la noche. No se pierda la conversación que tuvo mi compañero Pepe Ureña con el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara Guerrero. Aquí, un adelanto. Yo nunca he creído en que donde uno está tiene una sola causa o una razón, sino son oportunidades también que da la vida. En el caso de mi carrera, pues fue una casualidad. Mi padre fue médico, mi abuelo también fue médico, director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michoacán, los dos médicos prestigiados, y siempre pensé que iba a ser médico. Yo desde niño me decían, y yo decía que iba a ser médico. Pero en la secundaria era yo muy bueno en matemáticas y realmente no tenía que estudiar, siempre sacaba 10. Entonces cuando entré en la preparatoria, que en esa época uno tenía que decidir el área desde el primer año, ya se habían acabado las fichas para la parte de biológicas. Y entonces le pregunté a la señorita que estaba en la ventanilla, bueno, ¿y en cuál hay matemáticas? Me dijo, no, pues en la de ingeniería, y entonces me inscribí en la de ingeniería. ¿Cómo imagina usted al maestro del futuro? Yo me lo imagino en forma de ser como mis maestros. Alguien que motiva mucho, alguien que siempre estaba actualizado, pero ahora me lo imagino con dos habilidades importantes. Una es los idiomas. Yo creo que el nuevo maestro va a ser alguien que va a tener fluidez, competencia en más de uno o dos idiomas, ¿no? Y en segundo lugar va a ser alguien alfabeta desde el punto de vista tecnológico. Es decir, va a ser alguien que va a ser capaz no solamente de usar el teléfono o la computadora, sino yo creo que va a ser alguien que va a tener que estar actualizándose de manera permanente en las innovaciones tecnológicas y que las va a poder usar en su salón de clase. ¿No? Que hay experimentos que si no tiene laboratorio para hacerlos, va a ser capaz de poder poner un holograma en 3 dimensiones. La Secretaría de Obras y Servicios reanudó los trabajos de construcción de la línea 7 del Metrobús. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con su homólogo de Nueva Zelanda, Jerry Brownlee. El titular de la FEPADE, Santiago Nieto, dijo que corresponde al INE sancionar al PRI por el desvío de recursos del gobierno de Chihuahua. Ellos puedan ir complementando su investigación y llegan a la conclusión que tenga que llevar el INE. En el mundo, el Parlamento alemán aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo 2 días después de que la canciller Angela Merkel dijera que todas las parejas son igual de valiosas. Más adelante, hoy se celebra por primera vez el Día Mundial del Asteroide. Y en los deportes, María del Rosario Espinosa obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Taekwondo. Y de este mundo real, como todos los días, nos vamos al mundo virtual. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días para ti. Muy buenos días, Pati, Omar, qué gusto me da saludarlos en esta mañana de viernes. Por supuesto, saludo a todos quienes nos ven desde la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV y por supuesto también desde Facebook Live. Y bueno, ya lo hemos visto en los últimos días cómo Europa está queriendo llenar ese vacío científico y tecnológico que Estados Unidos con Donald Trump está dejando al lado. Hace unas horas veíamos cómo reafirmaban Angela Merkel y Emmanuel Macron que se debían cumplir los compromisos del Acuerdo de París. Y pues vimos hace unos días cómo Emmanuel Macron, al tomar posesión como presidente, invitaba a los científicos de todo el mundo y sobre todo de Estados Unidos a irse a vivir a Francia para ahí desarrollar sus investigaciones. Pues, y es que París se quiere convertir en el Silicon Valley europeo, o al menos pretende ser la competencia directa en innovación tecnológica para Estados Unidos. El primer gran paso es Station F, una incubadora de startups en la cual se invirtieron $269 millones y que cuenta con 34,000 metros cuadrados. Este proyecto es auspiciado por el empresario
Javier Niel, quien en una entrevista para Bloomberg TV expresó su intención de posicionar a Francia en la punta de la tecnología en el mundo y hasta crearle competencia al mismísimo Facebook, quien también hace unos días llegó a los 2.000 millones de usuarios. El actual presidente Emmanuel Macron, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha promovido el proyecto, reiterando su completo apoyo para impulsarlo. Con Station F, Javier Niel busca atraer el talento y colaboración incluso de empresas ya establecidas en otros territorios, como ya lo mencionamos, Facebook, pero también Microsoft, Ventec, además de nuevos inversores e inventores tecnológicos. Esta incubadora de startups abre sus puertas en un momento en el que las decisiones del nuevo gobierno de Estados Unidos pues están limitando las posibilidades de crecimiento de las empresas tecnológicas que ubican su matriz en territorio norteamericano, como por ejemplo estos bloqueos a la importación de talento, a que las personas con diferentes nacionalidades trabajen en Estados Unidos, lo cual pues podría definitivamente ayudar a que volteen la mirada a tierras europeas en busca de nuevas oportunidades. Y pues Francia y París levantan la mano aquí con un nuevo proyecto para startups. Y precisamente hablando de Facebook, pues logra un nuevo hito que nos puede pues dar mucho de qué hablar en los próximos años. Y es que logró aterrizar exitosamente su dron Aquila, una aeronave no tripulada y que funciona únicamente con energía solar. Luego de la primera prueba que no lograron superar, esta compañía realizó mejoras en las alas, agregó cientos de nuevos sensores para recolectar datos, también se colocó un software de piloto automático y un hélice horizontal que ayuda en el momento del aterrizaje, y con ello por fin consiguieron el objetivo. La compañía declaró que Aquila se elevó a más de 900 metros de altura a una velocidad de 55 metros por segundo, con una autonomía de vuelo de entre 10 y 15 kilómetros. Para la prueba volaron largos puntos de prueba a una velocidad constante, rumbo y altitud, esto con la finalidad de probar la resistencia de la hélice. Y este es un paso más en el plan de conectar al mundo que el CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, ha externado en repetidas ocasiones, sobre todo en lugares de difícil acceso, en lugares alejados y pues en sectores de la población, en sectores del mundo que tienen gran potencial de desarrollo, como lo son por ejemplo la India o América Latina, y donde no existe una cobertura completa de conectividad a Internet. Este es uno de los planes de Facebook, colocar drones que funcionen con energía solar, que son autónomos, que no necesitan conductores y que podrían proporcionar Internet desde las alturas. Así que un paso más para esta compañía. Y vámonos hasta el espacio, porque hoy el mundo está celebrando el Día Internacional del Asteroide. La Organización de las Naciones Unidas aprobó esta fecha en conmemoración a la explosión de un asteroide en 1908, al impacto de un asteroide, esto en Tunguska, Siberia, el cual causó grandes daños. Recordar la fecha, según la ONU, ayudará a que los habitantes del planeta reflexionemos sobre el peligro que representaría otro impacto, del cual, pues por supuesto, no estamos nunca exentos. 2017 es la primera vez que se celebra de manera oficial, por lo cual la Organización de las Naciones Unidas exhortó a los Estados miembros a no dejar pasar la fecha e impartir actividades que ayuden a compartir conocimientos para educar a los ciudadanos sobre este tema. Se presume que a lo largo del mundo un total de 700 eventos fueron programados por el Día del Asteroide, mismos que se podrán seguir en las páginas web asteroidday.org y space.com. Por ejemplo, en Colombia, el Planetario de Medellín impartirá conferencias con la colaboración de expertos, mientras que la NASA anunció una transmisión en vivo de 24 horas de un programa especial en colaboración con la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria. El objetivo de esta transmisión es mostrar al mundo cómo se encuentran y estudian estos cuerpos que orbitan la Tierra y que por supuesto son una amenaza latente para el planeta. A través del hashtag AskNASA o Pregúntale a NASA, los cibernautas van a poder realizar preguntas y disipar sus inquietudes. Y bueno, recordemos que los asteroides no solo son una amenaza, que por supuesto no se vislumbra ninguna en el futuro cercano, sino también tienen una gran potencialidad de explotarse como recurso natural. Solo el asteroide que se acerca más a la Tierra tiene recursos naturales para, por ejemplo, proveer de energía a nuestro planeta por muchos años. Así que vale la pena
voltear la mirada y analizar lo que significan los asteroides para la humanidad. Esa es la información hoy, que tengan excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, Ana Cris. Y usted que nos sigue se habrá dado cuenta que ya tuvimos en el Estudio de México al Día los protagonistas de una de las películas mexicanas que pues se ha hablado mucho de manera muy positiva, Las hijas de Abril. También se tuvo una entrevista con su director Michel Franco, pero nos faltaba precisamente el ojo crítico, el ojo del experto, de nuestro querido Eduardo Marín. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos qué te pareció esta película mexicana que fue pues muy premiada y aplaudida ya en Cannes. Buenos días, Omar. Buenos días, Pati. Pues sí, como tú dices, vamos a platicar de Las hijas de Abril, pero con ojo crítico. Esta película tan promovida, dirigida por Michel Franco, con quien ustedes platicaron. Y bueno, me parece ante todo una película valiosa que tiene innegables cualidades. Es una historia cargada de intensidad, de fuerte dosis dramática, que penetra en nuestras mentes, que nos sacude en su trazo de esa relación terrible madre-hija con diversos y variados matices, y además que maneja un personaje central pues que es de antología, como lo es el de la madre, interpretada con madurez y temple por la española Emma Suárez. Ahora bien, aunque es cierto que su trama posee vigor, también es cierto que la película pues adolece de algunos baches argumentales, de situaciones que se resuelven de manera muy fácil y que le hace falta también mayor vitalidad narrativa. Pero en general, pues es una película relevante, muy decorosa. Para mí representa la película más lograda hasta ahorita de Michel Franco, es realizador de Después de Lucía, de Chronic, porque es una obra con capacidad para mover nuestras fibras sensibles en su concepción del drama humano, en su retrato de una familia disfuncional. Y lo que sí hay que comentar también es que pues en el cine mexicano seguimos sobrevalorando también los logros de películas nacionales en el extranjero, pues lo que ya ha perdido credibilidad, ya no resulta suficiente por su exceso en su uso para jalar al público. Las hijas de Abril tiene sus méritos y no es necesario, creo yo, pues inflar los premios. Sí obtuvo un premio en Cannes, pero fue en la sección paralela, no en la sección oficial, no ganó el premio principal en dicha sección, pero repito, la película me gusta, es una experiencia, es una película con virtudes y ojalá le vaya bien en cartelera y logre tener una audiencia que muy merecida. Claro. Así es, Eduardo, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Oye, y coincido especialmente contigo en el asunto de que le faltó calidad narrativa, pero la película es buena y probablemente no desde mi punto de vista, y sí difiero contigo, no la mejor de Franco, porque me gustó mucho la del paciente, la de Chronic o El paciente, algunos lo titularon así. Así es. Y pero fíjate que me gustó mucho la película porque aborda un tema, no sé si tú estés de acuerdo, que es el miedo a envejecer por parte de las mujeres. Es cierto también. ¿Te gustó ese punto? No, sí, sin duda. Y este personaje de la madre es española, sí es un personaje terrible, central, con una gran complejidad psicológica. Así es. Muy profunda, y esa relación madre e hija, en esta relación totalmente disfuncional, que es niveles trágicos, también con crueldad, pero es una relación sin duda que nos conmueve, sí, nos penetra, nos da una experiencia que nos marca. Eso sin duda es la gran cualidad de la película, es esa intensidad, sí, en el retrato de una historia tan dramática. Oye, Eduardo, se estrenó hace una semana, ¿cómo la ha recibido el público mexicano? Pues mira, ha sido muy promovida, pero ha sido recibida, hay que decirlo sinceramente, con muchas reservas. Yo he oído comentarios en general, pues no muy favorables de la gente en general. Es una película también para muy cinéfilos, porque sí hay que entenderle los ámbitos, las dimensiones que mueve, lo que hay detrás de una trama, y no le favorece también un ritmo que es un poco pausado, lento, sobre todo en su inicio.
Pues sí, hacia ese público está dirigido, Sí, bien hay lo que dices, decirlo así, sinceramente. cinéfilos, gente que le gusta lo nuevo, lo Sí, alternativo. porque además estamos acostumbrados también a películas con mucha acción, y esto que le está pasando a Las Hijas de Abril, que pues no ha sido, que ha tenido una acogida tan favorable, eso le pasa también a muchas otras películas que llevan un ritmo de acción diferente que muchas películas europeas, sudamericanas, pero y también el propio cine estadounidense, que alejado de las superproducciones de Hollywood, porque estamos muy acostumbrados, moldeados al tipo de acción y ritmo de las grandes producciones de Hollywood, y pues desafortunadamente. Pero bueno, pues hay que hacer la invitación para ir a verla, un gran director mexicano, joven, que se sigue desarrollando, sigue planteando cosas nuevas y Sin también duda nuevos actores. Es talentoso y creo que tiene un futuro muy promisorio. De acuerdo contigo, gracias, excelente fin de semana, Eduardo. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego. El INBA conmemora el 50 aniversario de la adquisición del acervo musical novohispano, conocido como Colección Sánchez Garza, con una serie de conciertos y talleres. La celebración incluye recitales del conjunto de música antigua Ars Longa de Cuba y de los ensambles Bonafé de México y Prosodia de Guatemala los días 1 y 2 de julio en el CENART y el Palacio de las Bellas Artes. La colección Sánchez Garza está formada por 394 obras de los siglos XVI al XIX, procedentes en su mayor parte del convento de la Santísima Trinidad de Puebla. En el 74, la creación del CENIDIM, se dio esta colección para que se preservara, catalogara y difundiera, y eso es precisamente lo que hacemos ahora a los 50 años de esta adquisición. La Ciudad de México será sede del Encuentro Nacional de Danza 2017 a celebrarse del 10 al 15 de julio en diferentes recintos y espacios al aire libre, así como en estaciones del metro. En esta edición participarán cerca de 450 personas, entre bailarines, coreógrafos, maestros y promotores de diferentes entidades de la República. En el marco del encuentro dancístico se ofrecerán cerca de 100 representaciones artísticas y alrededor de 80 actividades académicas en 22 sedes. El encuentro se ha manejado a través de 5 líneas de trabajo, que es una muestra de danza, el Congreso de la Red Nacional de Festivales de Danza, el Premio Nacional de Danza, actividades académicas y actividades invitadas. Durante 6 días, del 10 al 15 de julio, todo será danza en la capital de la República. Pero esta invitación no se limita a la gente del medio, se extiende a la sociedad en su conjunto. El Fondo de Cultura Económica anunció sus novedades editoriales para el segundo semestre de este año. En los próximos días, la editorial del Estado mexicano pondrá al alcance del público una gran variedad de títulos sobre temas de interés y actualidad. Estamos a punto de publicar El cambio climático del Premio Nobel Mario Molina, José Sarucán y Julia Carabias, justo ahora en esta era Trump, en que se desdicen los gobiernos de los acuerdos de París. Lo que se necesita es información, conocimiento. Este es un libro de la ciencia para todos. La colección Grandes Autores se reforzará con una nueva edición de Linda 67, novela policíaca de Fernando del Paso. En el marco del centenario de Leonora Carrington, se publicará el libro La trompetilla acústica. También celebraremos a Leonora Carrington, que la conocemos como pintora, pero no como escritora. Y vamos a publicar una novela breve de ella, justo para que se le conozca en esa otra arista de su personalidad creativa. Uno de los títulos más esperados por los lectores es el segundo tomo de la nueva edición de El Capital, traducido por Wenceslao Roses. La traducción más completa y la mejor que existe en español del Capital cuando acabemos la publicación de los 3 volúmenes. Ahora anunciamos el segundo, que llegará justo en agosto para cumplir los 150 años de la publicación del Capital de Marx. El fondo cuenta con uno de los catálogos más sólidos en las áreas de humanidades, ciencias sociales, política, comunicación y filosofía. Otra encomienda fundamental de la editorial es la publicación de libros para niños en formatos y costos accesibles. Hacemos en el Fondo de Cultura Económica un trabajo de selección exhaustivo, que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que elegimos, tenemos recursos limitados también, todo va acotado por eso a un plan editorial.
La novela póstuma de Ignacio Padilla, Última escala en ninguna parte, y la nueva edición de los cuentos populares de Fabio Morábito están entre las sorpresas que el fondo prepara para el público infantil. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y qué interesante va a ser hoy hablar con Javier Aranda, porque hoy nos trae un tema interesante. Como siempre. Como siempre. Bueno, trato de que sean interesantes las propuestas de lectura. En este caso podría ser una relectura seguramente para muchísimas personas, Sí, claro. porque voy a hablar de una obra que han leído o han vendido casi 500 millones de ejemplares, que sería algo así como 500 casi millones. el 5% de la población mundial. Imagínate. Entonces no se trata de un libro más o de una serie de libros más, sino de una propuesta literaria que finalmente atrapó la imaginación de muchísimas personas y de un sector que tradicionalmente luego se ve como duro. A mí frecuentemente me dicen las personas, los adultos, oiga, tengo un hijo, ¿cómo lo invito o lo incito a que lea? Y este fenómeno tiene que ver con eso. Me refiero, por supuesto, a Harry Potter, que es una saga que se hizo un poco de manera azarosa, tiene una leyenda real, con indicios, luego a veces muy fantásticos, en donde se trata de un libro que fue rechazado por varios editores, por lo menos por 12 editores, hasta que finalmente una pequeña editorial decidió apostar por este libro, le pagaron a su autora 1.500 libras y le dijeron, lo vamos a publicar, pero ponte a trabajar en otra cosa, o sea, de literatura infantil no vas a vivir, te damos este adelanto y ahora sí que date por bien servida. Te pedimos además que no pongas tu nombre, sino que pongas iniciales, porque generalmente por nuestra experiencia creemos que si es un libro escrito por una mujer y va dirigido a cierto sector de los niños, tal vez no les va a guste. interesar. Entonces quitó su nombre, siguió los lineamientos que le dijeron y obviamente pues esta propuesta fue exitosa en los primeros 1,000 ejemplares que se tiraron. Fue inmediata la respuesta. Fue inmediata porque la respuesta creció y ella se hizo obviamente un personaje muy conocido y todos se dieron cuenta que la famosa J.K. Rowling era una mujer y prometía no solamente un libro, sino una serie de libros que contaban una historia que dice que se le ocurrió en el transcurso de un viaje en tren, en donde ella era aficionada a escribir, leía también bastante desde niña, y le llegó como un torrente la idea de ponerse a escribir la historia de un mago que no sabía que lo era y que había una escuela precisamente de magos, y dice que ahí empezó, digamos, a armar todo ese entramado que terminó compartiéndolo en 7 volúmenes, que a mí me sorprende mucho y a muchísimas personas porque son libros que no tienen ninguna ilustración, que son muy gruesos, y tradicionalmente los promotores profesionales de la lectura hechos por la academia dicen los niños tienen que leer estos libros y hasta los dividen, ¿no? De 7 a 8 años, de 8 a 12 años, de 12 a 15, y nos van dosificando y nos ponen libros muy delgados porque dicen que la atención de los niños no da para más. Esto demostró nuevamente que cuando hay una propuesta literaria bien armada, bien fundamentada, las cosas son distintas. La mercadotecnia, el merchandise, funciona, digamos, para cierto público que ya está un poco más viciado con las mercancías que con la literatura misma, que somos nosotros los adultos. Y en el caso de los niños fue al revés. Muchos me dicen, claro, ¿cómo no vendió tantos ejemplares si hasta hicieron películas? Bueno, pero hay que recordar que en un principio fue una obra que no tuvo ningún apoyo publicitario y que se fue imponiendo por el famoso de boca en boca. No, y hay que destacar, Javier, que, por ejemplo, no sucedió así con el famoso Código Da Vinci, Por ejemplo. que fue un libro leído en todo el mundo, que hicieron película y nadie más leyó este otro libro Y es de un Dan libro Brown. realmente de mercado. Exactamente. Y Se en el caso puso de toda Harry la Potter, maquinaria, en el claro. caso de Harry Potter algo debe tener porque la señora hizo estos volúmenes y causó esta lectura de 500 millones, Bueno, casi 500 millones de ejemplares vendidos de Harry vendidos, Potter. No es cualquier cosa, Y ¿eh? por otro lado, también, a mí me gusta mucho la historia de Rowling. ¿Por qué? Porque fue una mujer que comenzó a escribir estas historias a partir de los 44 años de edad. Que rompe otro de los... Rompe un de los mitos de cuándo estereotipo ponerse a escribir. Y para hombres y mujeres, a ver,
tengo 44, 45, ya mi vida acabó. No, ella comenzó así, pero además lo hizo enfocada en su hijo, según leí en alguna entrevista. Tiene una hija, ella tuvo un mal matrimonio, duró si acaso un par de años con un portugués. Fue una relación tan tormentosa que ella pidió que judicialmente se impidiera al padre de la hija acercarse a ella y a su cría, porque yo creo que tuvieron una relación pésima. En una de sus entrevistas, de las pocas que ha dado, habló también, por ejemplo, de esa relación y dice que no volvería a reconciliarse con esta persona porque tiene razones. Eso me dice seguramente que tuvo incluso maltrato físico, es posible, porque pues ya para tener una decisión de ese tamaño y de esa manera y hacerla pública es porque pasaron muchas cosas que no sabemos, que podríamos imaginar, pero eso no fue razón suficiente para impedirle a ella ponerse a escribir. Ella se iba a un pequeño café a trabajar, porque salía con la hija, ahí se distraía un poco con la gente que pasaba, ella se ponía a escribir esa historia que se le había venido a la cabeza y empezó a armarla. Lo que ella no estaba preparada es para asimilar tan rápido el éxito que tuvo el contarnos esta historia y las cosas que movió. Realmente yo creo que este libro forma parte de la educación sentimental, no de una, sino yo creo que hasta de 3 generaciones de manera así abrumadora. Y yo creo que las ondas expansivas de la propuesta literaria que hizo esta mujer, Rowling, nos van a seguir tocando durante varias generaciones porque creó todo un universo que no es solo la fantasía de una mujer que tenía demasiadas cosas en la cabeza, sino es también la propuesta literaria que recoge la tradición literaria que se dio desde la antigüedad. Si uno revisa, te ayuda lo que es el cine, ¿no? O sea, con esto de que ahora viene la precuela, o bueno, que ya salió obviamente la de los Animales Fantásticos y que van a salir otras películas más. Eso siempre va a permitir que ya no sea de estas 3 generaciones, sino va a ser como al futuro también, porque por supuesto, todo el mundo va a estar inmerso en estas películas. Y cuando ¿no? veas algunos de esos ecos en otras películas y en otros libros, vas a empezar a jalar hacia atrás y vas a llegar a este origen. Que este origen también es una bonita imagen de cómo la tradición literaria se pasa, incluso en la ruptura. La ruptura es una constante también de esa tradición, es decir, yo no soy como mi padre, yo voy a tener otra propuesta literaria, y lo que hace Rowling, más que romper, lo que hace es conjuntar distintas tradiciones occidentales, básicamente, para fundirlas en esta historia, que es muchas historias, y que recupera, por ejemplo, mitos tan antiguos como los de los griegos, en donde aparecen personajes como Aracné, que es un personaje que todos los niños conocen ahora como una araña gigante, y que tiene su origen en la antigüedad. Ella lo que hace es arrastrar esas imágenes ya, digamos, ya vendidas, ya aceptadas en el imaginario colectivo, las remasteriza, les da otra forma y les da otro cauce. Entonces, jala la tradición y promueve que se siga caminando en ese sentido, ¿no? Y es verdaderamente sorprendente. Yo, por ejemplo, que soy literal la generación de Harry Potter, yo crecí, toda esta generación de la gente de mi edad, se identifican completamente con esta historia. Y bueno, también que tuve la oportunidad de vivir en el Reino Unido, donde pues finalmente ahí tiene su origen. Es verdaderamente una identidad que tienen los jóvenes y adultos y de muchas generaciones ingleses, está integrado en el ADN y pues es una cosa increíble. No, y hay textos literarios que se han impregnado a lo largo de mucho tiempo. Pienso, por ejemplo, en la Biblia, en El Señor de los Anillos, pero son como poco a poco se van metiendo en el imaginario. Y en el caso de Harry Potter fue un portazo a nivel cultural, a nivel literario, que provocó incluso la reacción de críticos académicos como este señor Harold Bloom, en donde desecha esta obra, pero yo estoy seguro que en 200 años se seguirá hablando de Harry Potter y el señor Bloom va a dejar de existir cuando terminen sus días en esta tierra. Los prejuicios que luego existen. Son prejuicios. Hay que decirlo. La academia vive y pervive y subsiste a partir de currículum, de cátedras, de puntos, de escalafones. Esta señora nos demostró que hay otro camino más duradero para regocijo de muchos. Estoy en lo correcto, Dani, pero en la inauguración de las Olimpiadas de Londres apareció el personaje de Rowling, ¿no? Exactamente. Ahí Fíjate, ella. como tú decías, la identidad presente incluso hasta en un evento como las Olimpiadas. Sí. No, pues ya permeó. Es precisamente esa capacidad que tiene la imaginación literaria de fijarse con buenas estructuras. No es solamente que dio el campanazo y de chiripá. No. Pues es una obra bien estructurada y bastante bien escrita. Un amplio diálogo sobre esta obra que, como dices, pues perdurará.
y también con una gran fórmula mercadológica que ha creado una mini industria en muchos factores, que eso es otro tema, por supuesto no el valor literario, pero que son de esas fórmulas que confluyen, algo que no ha pasado con otros modelos, que sí funcionó muy bien con Harry Potter. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dani, te demos la sección de deportes, pero el lunes te vamos a dar muchísimo tiempo para que hables de todo lo que pasó el fin de semana. Gracias. Y este viernes el presidente Enrique Peña Nieto concluirá su participación en la 12ª Cumbre de la Alianza del Pacífico en Cali, Colombia. Y bueno, precisamente allá se encuentra nuestro colaborador Miguel Reyes Razo para darnos más detalles al respecto. Don Miguel, muy buenos días. Aquí, en Cali, en el Valle del Cauca, se desarrolla la 12ª de la reunión de los países integrantes de la Alianza del Pacífico. La noche del jueves en que arribamos aquí con el señor presidente de México, Enrique Peña Nieto, se puso de manifiesto que la Alianza del Pacífico descubre que sin dinero no se puede avanzar y que es menester atraer a aquellos poderosos, a aquellos acaudalados, a aquellos que poseen los recursos bastantes suficientes, quienes los grandes inversionistas, aquellos que manejan los grandes fondos de aseguradoras, aquellos que disponen realmente de enormes caudales y como consecuencia, pues también marcan el destino. El que paga, manda. Y ahora la Alianza del Pacífico tendrá nuevos socios, se dice, porque se revelará hasta esta noche en la Junta Cimera de esta 12ª reunión de los países que fundaron la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile, Perú y México. Se columbra, se debe venir que serán Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. Por ahí debe andar la cosa, porque cada país también hace su lucha buscando que las potencias inviertan en su propio territorio. Desde como estas que ahora comunicamos desde Cali, Colombia, a ustedes allá en la televisión educativa, desde donde y Reyes Razo le dice, nos vemos la próxima. Los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump se reunirán en la cumbre del G20 en Alemania la próxima semana. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó los nuevos planes y programas de estudio para el ciclo escolar 2018-2019. El presidente Donald Trump celebró el acuerdo azucarero alcanzado entre Estados Unidos y México. Y en los deportes, la selección mexicana cayó 4-1 ante Alemania en las semifinales de la Copa Confederaciones. Jugará por el tercer lugar contra Portugal. Y es todo. Gracias. Es que seguimos aquí en la plática con Javier Aranda. Es todo. Pásenla muy bien. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego.